Hola a todos, buenas rutas, soy Hudson Farra y hoy día vamos a hablar y revisar todo de la Honda CB 250 Twister. Intro y seguimos. I'm done with more of the same. Es una moto que está hecha básicamente para la ciudad, pero yo le doy un uso bastante más scramble, digamos, porque vivo en una parte que es más, un terreno más complejo, y la moto se comporta súper bien tanto en ciudad como en el cerro, llevándola a un paso piano piano, digamos. Las mantenciones se las he hecho al callo siempre. El ajuste de la cadena, como la ocupo en el cerro y en harta subida, lo tengo que hacer periódico. Ya. Más que nada cada 300, cada 400 kilómetros se revisa la cadena y se limpia bien, porque la tierra te la hace pedazo. Claro. Oye, Mike, cuéntame, ¿y su mantenimiento en sí, en general de la moto, es costoso, es barato, los repuestos son fáciles de encontrar? ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Esta máquina es mecánica japonesa, armada en Brasil. El repuesto es súper asequible, súper barato, lo que es neumático, pastilla de freno. Hace 1,700 litros de aceite. El filtro, el mismo filtro que la XR250, de hecho prácticamente el mismo motor de la XR250.
Y no, es una súper buena máquina en ese sentido, para el repuesto, súper accesible y es bastante económica porque manejando como la gente te da 35, 40 kilómetros por litro. Buen detalle ese de manejar como la gente. Sí. Oye, Como adulto. ¿cada cuánto cambia de aceite? ¿Cuál usas o cuál recomiendas para esta moto? Mira, por manual es el 1030 de Honda, Bien. pero yo soy fiel a Castrol full sintético. Ya. 1040 Castrol full sintético, 1 litro 700 para esta máquina y anda súper bien. No consume aceite y anda a muy buena temperatura. Max, ¿y qué es lo que más te gusta de esta moto? Lo que más me gusta de esta moto, bueno, primero que nada el consumo, que es bastante económica. Y el segundo es la agilidad que tiene, el diseño, que es bastante bonita. Y eso más que nada, el diseño y la agilidad, la maniobrabilidad que tiene la moto, tanto en tierra como en ciudad. Entiendo. Y ahora también entendiendo que todo tiene algo bonito y algo feo, ¿qué es lo que no te gusta de esta moto? Mira, lo que menos me gusta es el peso, que es un poco pesada comparada con otras motos, pero el peso igual te da una cierta estabilidad. Al andar solo se siente un poco liviana la cola, pero si andáis solo y con mochila, o sea con peso tú, se siente un poco más estable. Pero el peso de la cola yo creo que es un factor importante. ¿Recomendaría esta moto y por qué? Sí, la recomendaría bastante, una por el consumo, dos por el tema de los repuestos que son bastante económicos y accesibles ya que se fabrica en Brasil y hay repuestos a la mano en Argentina, en Brasil y acá en Chile a buen precio y la versatilidad que tiene para el uso en terreno de ciudad o en terreno más agreste, digamos. Súper. Max, te agradezco esta entrevista, muchas gracias por dejarme grabar tu moto, dar tu experiencia para futuros moteros. De verdad, muchas gracias. Eso ustedes, pues chiquillos, buena ruta y que tengan buena semana. Eso, nos vemos. Chao, chao. La, la, la.